Saludos amigos. En este video vamos a explorar el uso del batímetro en el programa simulador de circuitos TINA. El batímetro es un medidor bastante útil que nos proporciona este simulador. Se encuentra en esta ventanita y se denota con la letra W. El batímetro tiene dos medidores, por decirlo así. Un medidor de corriente, que es esta línea firme, y un medidor de voltaje, que es esta línea más tenue. Tenemos que conectar este batímetro donde necesitamos medir la potencia, la corriente que pasará por acá y el voltaje que sensa este batímetro nos proporcionará la medición de potencia de corriente alterna. Vamos a entonces a llevarnos este batímetro para el circuito. Este primer batímetro lo voy a poner a medir la potencia que suministra la fuente. Entonces, vamos a ponerlo de tal forma que la corriente pase por el medidor. Ahí borramos esa línea para que no nos produzca un corto. La corriente debe venir, sale del positivo, entra por el positivo del batímetro, sale por el negativo y regresa a la carga que tenemos ahí. Así es como se conecta el batímetro. El amperímetro de ese batímetro. El voltímetro, pues simplemente lo conectamos a que mida el voltaje de la fuente. En cualquiera de los puntos donde esté el voltaje de la fuente, pues ahí vamos a conectar ese voltímetro del batímetro. Y ahí está conectado para medir. Igualmente vamos a meter otro batímetro a medir la potencia en esta resistencia, en esta primera carga. Tenemos dos cargas, esta resistencia R1 y esta otra carga predominantemente inductiva que constituida por R2 y L. Luego, al final, vamos a censar cómo este capacitor mejora el factor de potencia. Aquí tenemos un interruptor para meterlo al circuito o sacarlo al circuito para ver determinadas cosas. Entonces, para conectar este batímetro PM2 a esta resistencia, igual que antes, este batímetro tiene que tener su medición de corriente, por lo tanto abrimos el circuito, el positivo es donde entra la dirección de donde entra la corriente y el negativo lo vamos a poner entonces donde sale esa corriente que alimenta la resistencia. Es este punto, lo llevamos para acá y lo metemos la resistencia junto con el amperímetro de este batímetro. El voltímetro de ese batímetro, pues simplemente lo ponemos al terminal positivo de la resistencia, el positivo polaridad de la resistencia, polaridad de voltaje, que puede ser este punto, y el negativo de ese voltaje, pues lo tiramos a tierra, a la pata inferior de la resistencia. Y ahí está este batímetro para medir potencia en esta resistencia. De igual forma, ya yo tenía preparado el circuito con el batímetro que mide en la carga predominantemente inductiva y el batímetro que mide la potencia del capacitor. Entonces, sin el capacitor incluido, vamos a hacer ciertas mediciones. Tenemos una gran ventaja con este batímetro, que cuando activamos las mediciones AC, nos da en todo caso la potencia promedio, la potencia activa real de todos los medidores. Aquí nos dice que la potencia de esta carga, potencia promedio, es 594 kilowatts, que obviamente se consumen en R2, ya que la bobina no consume potencia promedio. En este caso, el batímetro PM2 nos dice que hay 623 kilowatts en esta resistencia. Lo podemos pasar para acá para
que no nos tape la resistencia. Entonces, aquí tenemos 623. Es claro que 623 más 594 kilowatts nos da la potencia que genera la fuente de 12.17 kilowatts. Si nosotros pasamos por cada una de esas cargas con esta punta de prueba, nos da no solo la potencia en watts, sino nos da todos los tipos de potencia, el ángulo del factor de potencia y el factor de potencia a que está trabajando cada carga. Por ejemplo, R1, le señalo esto, le doy un clic ahí, se pone en rojo y me dice que R1 está consumiendo 623 kilowatts, 0 voltiamperios reactivos. Por lo tanto, la potencia aparente es igual a la potencia efectiva o la potencia promedio, 623 kilovoltiamperios. La fase es 0, es una resistencia y el ángulo del voltaje es 0. Y el factor de potencia es el coseno de 0, que es 1. Esto yo simplemente lo indiqué acá para tener en todo momento los datos que mide cada batímetro. Si le doy clic a el batímetro PM3, pues me da los datos de esta carga. Me dice que la potencia efectiva es 594 kilowatts que se consumen en R2. La potencia reactiva es 10.08 kilovoltiamperios reactivos que se consumen en esta inductancia. El factor de potencia, la potencia aparente es 11.7 kilovoltiamperios. La fase es 59.48 grados y el factor de potencia de esta carga es 508 milis. Eso es 0.508 milis. Obviamente es un factor de potencia bastante malo, bastante bajo, que debería ser corregido si esto fuera un cliente industrial. La sumatoria de estas dos cosas, como el capacitor está fuera del sistema, nos da lo que nos dice el batímetro de PM1, que mide la potencia generada por el voltaje. Aquí nos dice que el 1217, que no es ni más ni menos la potencia sumada de la que se consume en R1 y en R2, y 10, aproximadamente 10 kilovoltiamperios reactivos que se consumen en esta bobina, que es el único elemento reactivo de estas dos cargas. El factor de potencia es 0.707 y la fase es 3964. Yo lo tengo representado acá. Esta sería la potencia de R1, esta sería el triángulo de potencias de la carga 2 y si yo sumo estas dos cosas, la potencia real de la resistencia 1 se suma con la potencia real de la resistencia 2, la potencia en cuadratura sería la misma y nos queda este triángulo de potencias donde vemos el factor de potencia 0.707 y este ángulo que estoy señalando acá sería 38.64. ¿Qué pasa si yo introduzco el capacitor para mejorar el factor de potencia? Si yo meto el capacitor al juego, entonces aquí yo puedo estar interesado en censar la potencia de ese capacitor. Ese capacitor me dice que la potencia efectiva es cero, prácticamente porque son pico watts, y sería la resistencia interna ahí de ese capacitor que es casi nula, pues cero, en forma práctica. La potencia reactiva es menos 5.91 kilovoltiamperios reactivos, menos, o sea que va en dirección J negativo. Y la potencia aparente igual a la potencia reactiva, la fase 90 grados, porque es un capacitor puro, y el factor de potencia, que es el coseno 90, es cero. Ahora estaría yo interesado en cómo se mejoró el factor de potencia de estas dos cargas cuando agregamos el capacitor. Le doy para censar la potencia total y me dice que la potencia total es 12.17 kilowatts, potencia reactiva es
4.17. Vean cómo disminuyó la potencia reactiva. Aquí, ¿por qué disminuye? Porque se resta la potencia reactiva inductiva con la reactiva capacitiva. Y la potencia aparente 12.86 también disminuye. La fase nos quedan 18.93 grados y el factor de potencia en 0.946. Un factor de potencia ya que cualquier empresa distribuidora de energía da como bueno. Ese triángulo de potencias total lo tenemos representado aquí donde estoy señalando, que sería la potencia de la resistencia 1 más la potencia real de la resistencia 2, combinado con la potencia reactiva inductiva, se le resta la potencia reactiva capacitiva y nos da este triángulo de potencias, que nos da un ángulo de 18 grados, que sería este ángulo, y un factor de potencia de 0.946. Con eso hemos tratado de explicar el uso del batímetro en este simulador de circuitos, que es bastante funcional.